¿Qué tal? Que el Señor les bendiga. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes la palabra y juntos poder aprender lo que el Señor tiene preparado para este día. Pero antes quiero que nos pongamos en sus manos. Vamos a orar. Dios eterno y glorioso, tú eres merecedor de la alabanza, de la gloria, de la adoración, de la obediencia, de las riquezas, del poder, de la autoridad por siempre, Señor, porque eres Dios. Y estamos aquí, expectantes de lo que vas a hacer hoy, expectantes de lo que tu Espíritu Santo nos va a enseñar. Guíanos a lo largo, Señor, de los pasajes que se han preparado y abre nuestro entendimiento una vez más. Te lo ruego, Señor. Asísteme por tu Espíritu Santo para hablar como conviene, para que tú seas glorificado a través de lo que se va a enseñar hoy. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. La enseñanza de hoy la he titulado El hijo bueno pero resentido. Y es una idea que la he sacado de la parábola del hijo pródigo que la mayoría de los creyentes conocemos, pero que hoy la vamos a revisar para que podamos juntos aprender lo que el Señor nos quiere mostrar. Así que quiero citar Lucas 15 del 11 al 32. Dice aquí la palabra de nuestro Señor. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y ahí despilfarró sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, le vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poner un anillo en su mano y calzarle en sus pies, y traer el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ya revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Quiero leer en otras 2 revisiones más, sobre todo los versos del 25 al 32. Primeramente quiero leer en la versión Dios habla hoy, aquí en Lucas 15, los versos del 25 al 32. Dice así: Entre tanto el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo:
es que su hermano ha venido y su padre ha mandado matar el becerro más gordo porque lo recobró sano y salvo. Pero tanto se enojó el hermano mayor que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: tú sabes cuántos años te he servido, sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado. Ahora voy a mirar la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer en el versículo 25 en adelante. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, oyó el sonido de música y baile en la casa, y preguntó a uno de los sirvientes qué pasaba. Tu hermano ha vuelto, le dijo, y tu padre mató el ternero engordado. Celebramos porque llegó a salvo. El hermano mayor se enojó y no quiso entrar. Su padre salió y le suplicó que entrara, pero él respondió: todos estos años he trabajado para ti como un burro y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo ese tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Sin embargo, cuando este hijo tuyo regresa después de haber derrochado tu dinero en prostitutas, matas el terreno engordado para celebrar. Su padre le dijo: mira, querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz, pues tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Una revisión más, una versión más, dice aquí del versículo 25 en adelante. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los sirvientes y le preguntó: ¿qué pasa? Y el sirviente le dijo: es que tu hermano ha vuelto sano y salvo, y tu papá mandó matar el ternero más gordo para hacer una fiesta. Entonces el hermano mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Su padre tuvo que salir a rogarle que entrara. Pero él, muy enojado, le dijo: he trabajado para ti desde hace muchos años y nunca te he desobedecido, pero a mí jamás me has dado ni siquiera un cabrito para que haga una fiesta con mis amigos. Y ahora que vuelve ese hijo tuyo, después de malgastar todo tu dinero con prostitutas, matas para él el ternero más gordo. El padre le contestó: pero hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Cómo no íbamos a hacer una fiesta y alegrarnos por el regreso de tu hermano? Es como si hubiese muerto, pero ha vuelto a vivir, como si estuviera perdido, pero lo hemos encontrado. Bien, vamos a adentrarnos en lo que el Señor quiere mostrarnos. Nuestro Señor Jesucristo contó esta parábola del hijo pródigo y las otras dos anteriores, la de la oveja perdida y la de la moneda perdida, a propósito de las murmuraciones de los escribas y fariseos al respecto de que el maestro recibía a todos los publicanos y pecadores, como se lee ahí mismo en Lucas 15 del 1 al 2. Dice así: se acercaron a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Ellos, escribas y fariseos, no entendían ni aceptaban que el amor, la gracia y la misericordia la recibieran esa clase de personas, publicanos y pecadores. Ellos decían para sus adentros, y son personas que están lejos de Dios, sumergidos en sus malas acciones: ¿cómo es que el maestro come con ellos y los recibe? Pensaban que toda esa gente no era digna de recibir un trato amable, ni mucho menos de convivir con ellos o hacer entre ellos tantos milagros. Leímos en Lucas 15, 1, 2,
que murmuraban de nuestro Señor. Murmurar es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, manifestando queja o enfado. Conversar en perjuicio de alguien, censurando sus acciones. Los versos que leí en otras versiones al comienzo retratan muy bien la actitud de los escribas y de los fariseos, que en esta parábola representan al hijo mayor. El hijo mayor, es decir, un hijo bien portado, obediente en sus propios términos, molestos y resentidos, así como este hijo que se enoja, que hace berrinche, que no quiere entrar a regocijarse con su hermano perdido, resentido con el padre, echándole en cara que estaba cometiendo una injusticia. No es justo que a tu hijo rebelde y pecador le hagas una fiesta y que a mí no me des nada, ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Esa fue su queja. Te he estado sirviendo por tantos años y nunca te he desobedecido. No es justo, decía. ¿De qué sirve portarme bien si le va mejor al rebelde? Etcétera. Los escribas y los fariseos conocían muy bien la ley y en cierto criterio de sí mismos se sentían superiores a los demás. Sentían que estaban más cerca de Dios que cualquier otra persona y por lo tanto dignos de recibir todas las bendiciones del cielo. Sin embargo, Jesús veía las cosas de manera diferente. Ahora quiero comentarte, también pasó algo parecido con los fieles de la circuncisión, como se les llamaba, a los judíos convertidos al Señor Jesucristo, muy celosos de la ley, que no podían comprender cómo es que Dios derramara su Espíritu Santo sobre los gentiles y que hiciera maravillas entre ellos y a través de ellos. Esto lo vamos a mirar en Hechos 10, del 44 al 48. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu como también nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. En una manera resumida, este es el acontecimiento en el que Pedro fue llamado, tanto por Cornelio, pero también enviado por el Espíritu Santo de Dios, a compartir con ellos, con los gentiles, gente que no era judía, que no era hebrea, pero que Dios había tenido misericordia de ellos, y que en esta primer predicación de Pedro para con los gentiles, en ese mismo día cae el Espíritu Santo sobre ellos y comienzan a recibir dones espirituales, y los fieles de la circuncisión convertidos al Señor que estaban con Pedro se quedaron atónitos, es decir, asombrados, en suspenso, estupefactos, pasmados, helados, sin poder hablar, con la boca abierta, admirados, maravillados, como quien ve visiones. Y Pedro les insiste que si los gentiles estaban recibiendo al Espíritu Santo de Dios por creer solamente, no podían impedirles el bautismo en agua. Qué situación tan dificultosa para los fieles de la circuncisión. No la podían creer, no lo podían asimilar. En Hechos 15 del 5 al 12, vamos a mirar. Dice así: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo Dios escogió que de entre los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen.
Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos del mismo modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Para este grupo de fariseos convertidos ya al Señor, era inaceptable que los gentiles se salvaran sin guardar la ley. Era ilógico, decían. Ellos conocían la ley, observaban la ley, se esforzaban por guardarla, y para ellos era algo injusto, ilógico, incluso descabellado, que Dios salvara a los gentiles solo por creer en Jesucristo. Se decían para sí mismos y lo comentaban con los demás: ¿cómo podía Dios hacer maravillas entre los gentiles si no eran como ellos? Si no se portaban como ellos. Y vemos a Pedro otra vez dando la cara por los gentiles, así como en la parábola el padre da la cara por el hijo pródigo ante el hijo bueno, que se queja de que no era justo ese trato hacia el pecador. Así que en este momento llevamos dos perspectivas, dos formas en que el hijo bueno, el bien portado, el que tiene justicia propia, el que siente que se merece las cosas porque se ha portado bien o conoce a Dios de una forma muy cercana, porque se esfuerza en hacer lo que al Señor le agrada. Y cuando se entera de que los gentiles, los pecadores, reciben el bienestar de Dios, la gracia de Dios, los dones del Espíritu Santo de Dios, etcétera, y sienten que es algo injusto, se resienten, se enojan con el Señor. Y a lo que quiero llegar específicamente es a lo siguiente: que así sucede con muchos cristianos bien portados en este tiempo. Y que no es malo que se porten bien, al contrario, la Biblia siempre nos va a empujar a portarnos correctamente. Pero que viven enojados con Dios, resentidos, diciendo: no es justo, no es justo. Me esfuerzo, me porto bien, trato de hacer lo que al Señor le agrada. Llevo muchos años de cristiano, de cristiana, y Dios no me ha dado ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Le pido y no me escucha. Mejor a los pecadores les da, reciben más que yo y los trata mejor. Ay, ¿de qué me sirve ser cristiano? ¿De qué me sirve ser cristiana? Quiero preguntarte a ti, hijo de Dios, hija de Dios, que eres bien portado, bien portada. ¿Estarás enojado con Dios acaso? ¿Estarás enojada con tu prójimo acaso? ¿Estarás enojado con la gente pecadora, los que no son cristianos? Porque Dios a lo mejor les ha dado algo mejor que a ti. Tal vez a otro les ha dado bienes materiales y a ti no. Tal vez a otra persona, cristiana o no, le ha dado alguna posición especial en esta vida y a ti no. Tal vez les ha regalado un don espiritual, un ministerio, alguna habilidad especial, algún cargo y a ti no. Y esa es la razón por la que vives enojado, enojada, resentido. Y estarás pensando: no tiene caso ser cristiano, no tiene caso ser cristiana, no tiene caso portarme bien, le va mejor a otras personas. Si ese es tu caso, déjame decirte algo: tú estás en una posición equivocada y peligrosa. Así como aquel hijo bien portado de la parábola en Lucas 15 del 25 al 32, que cuando se entera del trato que el padre le da a su hermano,
que había vivido perdidamente, que había despilfarrado todo y que se había portado mal, ahora regresaba arrepentido. Y el padre le recibe con los brazos abiertos. Era algo inconcebible para él. Él no se regocija con su hermano que vuelve en sí y que está reconsiderando sus caminos. No, él está pensando en sí mismo, pensando, todos estos años he servido a mi padre sin desobedecerle y no me regala nada, ni siquiera un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Él pensaba que su esfuerzo merecía algo, pero no recibía nada. En su criterio no recibía nada. El padre incluso le dice, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Es decir, no debes pensar que te las vas a ganar o a merecer. Ya son tuyas, solo porque eres mi hijo. Y eso es lo mismo que Dios te está diciendo a ti. No, la gracia, sus favores, sus dones, el bienestar que Él puede darte, no lo vas a merecer. No te lo puedes ganar. Es algo que solo debes recibir. Quiero que lleguemos a esa comprensión, porque así es como la gracia de Dios puede seguir fluyendo sobre tu vida, sobre mi vida. Si creemos, si aceptamos por fe en este don inefable de nuestro Señor. Ahora, tampoco estoy diciendo con esta enseñanza que hagas todo lo que hizo el hijo pródigo para que te vaya bien. No estarás pensando, entonces se trata de hacer males para que vengan bienes. En ninguna manera. Estarás pensando, me voy a portar como el hijo pródigo para que entonces el padre me haga una fiesta. No. Lo que trato de decir es que el favor y la gracia de Dios son tan abundantes que no podemos decir a quien sí debe favorecer y a quien no debe favorecer. El juicio le toca al Señor. Nosotros no somos quienes para decirle, mira Señor, a esta persona sí se lo merece y esta persona no se lo merece. Ese es asunto de Dios. Y si tú vives pensando que Dios es injusto, entonces te vas a amargar. Te vas a amargar la existencia y estarás resentido con Dios y con los demás, con la vida misma, porque sentirás que tu esfuerzo es en vano. No podemos ni debemos cuestionar lo que el Padre hace. Pero además, déjame decirte algo. La justicia propia nunca será bien vista a los ojos de Dios. ¿Qué es la justicia propia? Quiero citar Lucas 18 del 9 al 14 para que te ilustre bien lo que significa tener justicia propia. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La justicia propia tiene esa característica, que te enaltece, que te hace sentir que te lo mereces todo porque te has portado bien. Pero en el criterio de Dios, nadie llegará a ser tan justo y tan perfecto como para merecerse las cosas. La gracia de Dios es un don que solo se recibe. Y que si sabemos encontrar el camino, esa gracia estará fluyendo abundantemente sobre nuestras vidas. Tener una actitud de humildad es lo que le agrada a nuestro Señor.
el hijo pródigo fue perdonado, fue recibido amablemente, hasta le hicieron una fiesta porque volvió humilde, humillado, capaz de reconocer que se había equivocado. Sin embargo, cuando alguien vive con justicia propia, dice, no, yo me lo merezco, yo me he esforzado, yo debo de recibir de parte de Dios todas las cosas buenas, porque yo no me porto como los pecadores, yo no ando como los adúlteros, ni los borrachos, ni los injustos, ni los mentirosos. Además, hago bien, me esfuerzo en hacer lo que al Señor le agrada. Y qué bueno que lo hagas, te insisto, porque la enseñanza no se trata de decirte que dejes de hacer lo bueno y que empieces a hacer lo malo. No, qué bueno que haces el bien, pero jamás será suficiente, ni será bien visto delante del Señor que tú te sientas orgulloso de hacer lo que haces. Simplemente debes ser humilde para dejar que la gracia de Dios fluya sobre tu vida. Esa es la mejor manera de recibir del Padre lo que tú necesitas. Solamente creer que es posible. Aquí en Lucas 18 encontramos otra vez un fariseo bien portado, pensando que tenía muchos méritos y sintiéndose justo al compararse con los demás, él empieza a orar para sus adentros, consigo mismo, incluso diciéndole, gracias Señor, porque soy mejor que los demás, porque no me porto como los demás. Nuestro Señor dejó bien en claro, el que regresó a casa justificado fue el publicano y el fariseo. Y yo sé que en nuestra mente humana pudiera parecer incongruente y paradójico. Caray, pues que no, al Señor le agrada que la gente le obedezca, que se porte bien, que haga cosas buenas. Y que le desagrada que la gente haga cosas malas. Sí, eso es correcto. Pero no le agrada que te eches tus flores. No le agrada que estés insistiéndole, Dios, me he ganado las cosas, me he esforzado, merezco que me des. No, eso déjaselo al Señor. Además, déjame decirte algo, el padre del hijo pródigo y el mismo del hijo bien portado, le aclaró esta situación al hijo bien portado, todas mis cosas son tuyas. Es decir, si no has tomado algo es porque no quieres. Es porque siempre estás pensando que te lo mereces y debes creer en la gracia, en el favor y la misericordia. En el reino de Dios, las cosas de Dios también nos pertenecen, pero porque somos hijos de Dios, no porque nos las merecemos o porque nos las habremos ganado. La actitud del publicano le agradó a nuestro Señor. Una actitud de humildad, una actitud de se propició a mí. Es decir, jamás llegaré a ser lo suficiente bueno como para omitirte a ti o para omitir tu gracia. Jamás llegaré a portarme lo suficientemente bien para omitir tu gracia, tu favor, tu don inefable. Eso es lo que le agrada al Señor. Que reconozcamos que no merecemos nada. Incluso si eres bien portado, bien portada. Él quiere que por fe aceptemos su gracia, su favor, y no pensar que es algo que merecemos. Esta es la clave de los que reciben y de los que no reciben. Se saben humillar delante del Señor y solo esperan en su gracia. Dejan fluir la gracia del Señor, el favor del Señor sobre su vida. Y así debemos conducirnos tú y yo que me escuchas. Siempre esperando por completo en la gracia de Dios y no en nuestros propios esfuerzos. Claro que debemos portarnos bien, claro que debemos hacer lo correcto, pero siempre conscientes de que no merecemos nada y que si necesitamos algo solamente se lo pedimos humildemente al Señor, jamás con justicia propia, sintiéndonos mejores que los demás o pensando que no lo merecemos. Escúchame bien, porque esta es la clave para recibir. La gracia solo se recibe. No se puede comprar, no es algo que podamos obtener por esfuerzos personales. Solo se recibe.
Veamos otra vez el verso 31 de Lucas 15. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Todas mis cosas son tuyas. Es decir, puedes tomarlas. Son tuyas porque eres mi hijo, mi hija, no porque te hayas ganado esas cosas. Ya son tuyas, son tu herencia. Esta es la clave, incluso para tener una vida más feliz, porque es triste y lamentable que muchas personas bien portadas a veces viven amargados, amargadas, porque sienten que Dios es injusto, que a los que se portan mal les va mejor, que derrocha su gracia sobre otras personas y que a ti te está olvidando. Es importante que hoy dejes que el Señor sane tu corazón si has caído en esa condición. Si es que has estado enojado, enojada con nuestro Padre o incluso con tu prójimo. No te permitas amargarte, porque esa amargura podrá echar raíces y seguramente vas a contaminar a otras personas con tu actitud. Vas a empezar a murmurar de Dios. Vas a empezar a murmurar de tu prójimo, como aquel hijo bien portado de la parábola del hijo pródigo. Ese sentimiento de amargura te destruirá y destruirá tu relación con Dios y con tu prójimo. Y tal vez te orille a apartarte del Señor. ¿Cuántas personas argumentan, verdad? Personas que se han alejado de Dios y de la palabra y de la iglesia han expresado: es que no tiene caso portarse bien. No tiene sentido. No vale la pena. Qué triste que hayan llegado a esa conjetura y a esa resolución. Pero Dios te está hablando hoy a ti que me escuchas. Te está diciendo: todas mis cosas son tuyas. Yo estoy contigo, tú eres mi hijo. Lo que es mío es tuyo, te está diciendo Dios. Puedes recibir, te está diciendo, pero no de la forma que tú piensas que lo vas a recibir. Porque si tú estás pensando que te lo mereces, si tú estás pensando que tu esfuerzo debe ser recompensado, esa actitud de autojusticia te va a llevar a la arrogancia y te va a hacer sentir mejor que los demás. Esa actitud no le agrada al Señor. Al Señor siempre le agrada un corazón que sabe humillarse y que sabe esperar solamente en su gracia. Ya eres su hijo, ya eres su hija. Puedes recibir lo que el Padre tiene para ti. Pero te invito a que estés en la postura correcta, la postura de humildad, la postura de solo recibir y no esperar, que es algo que puedes ganar. Que el Señor te bendiga.